Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, familia. Que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros de mañana y siempre. Pues le damos gracias, Señor Jesús, por el amor, por la vida, por su palabra. Gracias a mi Señor Jesús, mi Dios Padre. Gracias, Padre, perdona nuestras faltas, culpas y pecados. Gracias por perdonarnos, por amarnos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todo lo que escuchan este audio en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Mil gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por el amor, por la vida, por tu palabra. Gracias por todo lo que escuchan este audio en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, con nosotros y con lo de nosotros. Ven, queremos escuchar tu voz. Queremos escucharte a ti, Señor Jesús. Queremos escuchar palabra de vida eterna. Ven sobre nosotros en esta preciosa mañana. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Padre de la gloria. Pues bien, queridos hermanos, hoy en este precioso día en lo cual hemos recibido un milagro precioso que es el milagro de la vida. Le damos gracias al Padre por esta palabra en lo cual nos dimensiona hoy, en esta preciosa mañana que nos lleva a conectarnos, a entrar al reino de Dios. Dicen en Lucas 10, 25, 37, hoy dice que un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba. Le dijo, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y esto es lo que Dios nos regala en esta mañana. Es sobrenaturalmente que el Señor le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Es sobreentendible que el Señor Jesús dice, ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué pasa? Dios está en todas las dimensiones, en la verdad, en la justicia, en el amor, en la caridad. Y cuando un hermano no viene con estas señales, ¿qué pasa aquí? Si el Señor dice que amemos a Dios y que amemos al prójimo, Dios nos da una identidad de que debe amar al prójimo, que debe amar a Dios y no ser amigo de la fuerza, de las influencias del mundo que no nos pertenecen, en lo cual una guerra y una batalla que a diario vivir la vivimos. ¿Me entiendes lo que te digo esto? Lo que te quiero decir es que Satanás va a querer influenciar lo hizo con Pedro, contra y más a cualquiera de nosotros. Somos nosotros, estamos opuestos a eso, siempre y cuando lo que nos libra de esto es vivir en el Espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque tentó a Pedro, que será a ti y a mí. Cuando venga con tu mamá, con tu hijo, con tu esposa, con tu hermano, debe tener esta identidad de que, claro, con amor y dulzura, pero no seguir lo que no venga acorde al Espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque esto te puede dimensionar y no ser engañado ni traicionado por el sentimiento, por el a Jesús y por sentimientos que humanamente no gobierna. Por aquí, bien, para continuar, aquí no habla de un ejemplo, de una parábola. El Señor Jesús le da un ejemplo del buen samaritano. Aquí dice que a un hombre lo atracaron, le apedrearon unos ladrones. Dice que un levita lo vio, un sacerdote lo vio y no hizo nada. Más un samaritano le tomó, lo llevó a un lugar para que lo curaran, le pagó y le dijo que si necesitaba más que volviese lo pagaba. Y Jesús le pregunta, ¿quién tú crees que hizo la voluntad de Dios? Pues entonces el samaritano, y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Dios nos regala una procedencia, un misterio, en lo cual, un secreto, en lo cual nos da la garantía de la vida eterna, y esa es hacer la voluntad de Dios. Es difícil, pero no es imposible, porque si todo lo creemos en el que todo es posible, querido hermano. Y lo sobrenaturalmente que nos manda, puede entender esto, dice, vayan y hagan lo mismo. Es sobrenaturalmente cuando hoy nos encontramos en esta dimensión que nos conecta al Padre, que nos da a entender, porque hay personas que buscan hacer la obra de Dios sin la voluntad de Dios. Más Dios nos habla y nos invita de que hacer la voluntad de Dios en la obra de Dios. ¿Puede entender esto? No, te lo digo de nuevo. Hay personas que buscan hacer la obra de Dios sin la voluntad de Dios, y hay personas que buscan hacer la voluntad de Dios en la obra. ¿Puede entender esto? ¿Puede comprender? Por eso le dice, no lo conozco en Mateo cuando no habla. ¿Por qué te digo esto? Porque la mejor deleite, la mejor manera de tú heredar la vida eterna, lo que Dios te ha regalado, cómo tú puedes hacerlo, es hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos hacer, imitar la vida de Jesucristo. El éxito de la vida de Jesús fue hacer la voluntad de Dios, el sometimiento al Padre. El éxito de una persona no está en ser rico, ni tener amontonamiento. Yo he visto personas ricos, funcionarios, artistas que se han suicidado. Entonces, ese no es el éxito. El éxito de una persona es vivir en la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu, en el agrado, en lo cual te garantiza la vida eterna, querido hermano. El misterio de la vida de Jesús no fue nada más sanamiento y liberación. Claro, eso era parte del ministerio de él. Y también la oración, aunque es parte que lo llevaba. El misterio más grande que el Señor Jesús le revela a la humanidad es que dice, como dijo en Juan, he descendido del cielo, he bajado del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Y es ahí que te hace coheredero del reino. Es ahí que te toma posesión. Es ahí que tu vida es dirigida e impulsada por su Espíritu. Es ahí que te garantiza entrar a la vida, al reino, a la voluntad del Padre, querido hermano. ¿Pueden entender esto?
El hombre más inolvidable es Jesucristo. ¿Pero qué hizo? La voluntad del Padre. Se lo dijo claro y nos lo dice a nosotros. Hacer la voluntad es la mejor enseñanza de nuestro maestro. Nada más nos fue operando en los milagros. Fue parte. Pero el complemento muy esencial que te regalen esta mañana es que hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad, lo que Él te envía, el enviamiento. De amar a tu prójimo como a ti mismo. De entrar en esta voluntad, querido hermano. Yo sé que tú has leído este evangelio por años, pero hoy en espíritu me dice el Señor Jesús que lo comparta contigo, que el éxito más grande del hombre no está en la riqueza, ni en tener, ni en ser numeroso, ni en ser el primero, ni en ser el más reconocido. El éxito de la persona está en hacer la voluntad de Dios, y es lo que Dios nos manda, hacer su voluntad, a tener un corazón misericordioso, a tener un corazón piadoso, a entrar en el reino de Él, a estar en esta gracia de estar en la voluntad de Dios. El éxito de Jesús nada más estuvo en los 40 días de ayuno. ¿Puedes comprender esto? Estuvo en hacer la voluntad de Dios. Hay personas que no entienden esto. Y Dios nos abre los ojos de entendimiento. Dios nos revela ese secreto. ¿Por qué Satanás no pudo estar ni siquiera una milésima de segundo? ¿Por qué Satanás no puede estar ni siquiera una milésima de segundo en ti? Cuando está dentro de la voluntad del Padre. El sometimiento. ¿Pueden entender esto? Es nuestro mayor deleite. Recuérdate que a Pablo fue libre, claro, las alabanzas. Dice que la alabanza, cuando comenzaron a cantar, las cadenas se cayeron, es parte. Pero lo que lo hizo a Pablo un hombre poderoso, dimensionador, un apóstol, para mí uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque fue obediente. En una le dijeron, vete a Asia. No, tiene que ir a Macedonia. No era dirigido por él, era dirigido por el Espíritu. El sometimiento del enviamiento, la obediencia. Someterse, hacer la voluntad del Padre. Es lo que diablo. Yo sé que tú dices, pero está hablando de que ayudemos al prójimo en este evangelio. Pero ¿por qué tú no puedes dimensionarte y pensar como a mí me administraba y yo me respondía lo mismo? Él está hablando de hacer la voluntad. Dios nos dice que hagamos su voluntad. Y su voluntad es entrar amando a otro prójimo como nosotros mismos. Es difícil. Es fácil dar a quien tú quieres, a quien tú amas, pero es difícil amar y compartir con quien te mata, con quien tú sabes que está en contra del reino de Dios, donde tú estás dimensionado a hacerlo. ¿Puedes entender esto? Es el secreto de Moisés. Moisés no ayunó, ni siquiera no registra que oraba 8 horas. ¿Puedes entender esto? Lo hizo una sola vez, pero antes que eso abrió el mar rojo, dirigió al pueblo de Dios y fue dimensionador, porque fue obediente. El enviamiento, tuvo obediencia, se sometió al Padre. Es lo que Dios nos llama, o le hace la voluntad. Yo sé que cuando nos entramos a hacer la voluntad de Dios, esto no dimensiona y no da tiempo para explicarte, pero quiero decirte que hay personas que pueden entrar en esto, en diciendo, el enviamiento a hacer la voluntad de Dios, pero yo estoy barriendo aquí y no pasa nada en la iglesia. Pero yo estoy limpiando el banco, pero no pasa nada en la iglesia. Déjame decirte que el éxito del hombre no es hacer milagros, ni operar como el otro opera. ¿Por qué te digo esto? Porque debes reconocer cuál es tu propósito. El éxito del hombre está en hacer la voluntad del Padre. Déjame decirte que Juan el Bautista no hizo un milagro, ni siquiera para un dolorcito de cabeza. Sin embargo, el Señor Jesús con su propia palabra, el mismo Dios dijo, no hay un hombre más grande en el reino, en la tierra, como Juan el Bautista, no, más profundo todavía, Moisés. Pues, ¿pueden entender esto? Noé, en lo cual Hebreos 11 nos revela que fue un hombre dimensionador, en lo cual es el único hombre donde tú puedes compararlo, diciendo que cuando el Señor Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, Noé es el hombre que nadie lo escuchó, que duró 100 y pico de años predicando la palabra, nadie lo escuchó, pero fue salvo él y su casa. Tú no me derramas, tú no me entiendes lo que te garantiza que tú y tu familia entren en el reino de Dios. Tú no me entiendes lo que te quiero decir, lo que el Padre te quiere decir en esta mañana, que si entra en el enviamiento de hacer la voluntad de Él, de entrar en este corazón piadoso, de hacer la voluntad del Padre, puedes ser salvo tú y tu casa. Es la garantía de que el reino de Dios esté en tu casa. Entonces se va a someter a la voluntad del Padre. Ya tú no vas a hablar por ti, tú no te vas a mover por ti, te vas a mover dentro y con el Espíritu Santo. Porque el reino de Él está entre nosotros. He dado en cuerpo y sangre a la humanidad, al que quiera que entre en su reino. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes comprender? Que Dios te dimensione con esta palabra y que no administre. Enséñame, Señor Jesús, a vivirla. Ayúdame, Padre, a vivirla. Mira que soy un pecador, pero por tu gracia puedo ser escuchador, dimensionador de tu palabra en esta mañana, de esta presencia que nos embriaga a través de tu gran revelación, de tu espíritu de revelación que nos has regalado gratuitamente. Y me dimensiona mucho para terminar cuando Pablo dice, quiero que sepan, la primera lectura de hoy, quiero que sepan, hermano, que la buena noticia que le aprendí no es cosa de los hombres, porque yo la he recibido, no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino de la revelación de Jesucristo. El Espíritu es el que nos revela.
puedo entender que necesitamos entrar en esta dimensión para hacer y entrar en el enviamiento, en la voluntad del Padre, amar a otro prójimo como nosotros mismos, tener ese corazón piadoso que humanamente no, pero en Cristo sí lo podemos. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias en esta mañana. Sigamos pidiendo intercesión, Señor Jesús, por todos los enfermos, por Luden, por la familia que han venido, Señor Jesús, pidiéndote clemencia. En tu mano no abandonamos, Padre. Gracias en esta mañana por tu palabra, el poder de Dios divino. Ven sobre nosotros y con nosotros con esta palabra, Padre. Que crezca tu reino entre nosotros. Queremos entrar en tu voluntad. Queremos entrar, Padre, en el enviamiento de hacer tu voluntad, de amar a nuestro prójimo y de ser dimensionado en tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana, hermanos. Recuerda, ama y te amarán, perdona y te perdonarán, y así será hijo del Altísimo. Es una condición que Dios nos habla. ¿Quieres ser hijo de Dios? Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entra en la espiritualidad de tener este corazón en lo cual Dios nos invita hoy. Un corazón piadoso, misericordioso, haciendo la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es nuestro mayor deleite. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Amén y amén. Sentir